No me di cuenta de que había dejado de ser su pareja y me había convertido en su respaldo económico hasta el día en que me reclamó, delante de todos, que por mi culpa no podía pedir postre. Fue en una cena con sus amigos. Un lugar de esos donde las luces son cálidas, la música está lo suficientemente baja como para fingir intimidad y los platos tienen nombres largos que nunca recuerdo. Yo ya venía con la cabeza cargada esa semana. Había pagado el seguro del auto, la mitad de una reparación en el departamento y, además, un par de gastos que ni siquiera eran míos. Cuando el mesero dejó la cuenta en el centro de la mesa, pasó lo de siempre, nadie la tocó durante unos segundos. Después, una de sus amigas hizo el típico comentario de dividimos, medio en broma, medio en serio. Yo ya estaba sacando la tarjeta cuando Laura, sin mirarme siquiera, dijo: No, no, él paga. Sería absurdo dividir. Se rió. Los demás también. Pero no fue una risa incómoda. Fue una risa natural. Como si acabara de decir algo lógico. Es que él gana mucho más, añadió, encogiéndose de hombros, como si eso explicara todo. No sé qué fue peor. Si la frase, o la tranquilidad con la que la dijo. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Aún así, sonreí. Porque uno sonríe en esos momentos. Porque no vas a armar una escena por dinero. Porque no quieres parecer el tipo que se pone a contar. Pero mientras deslizaba la tarjeta, escuché lo último que dijo, casi como un remate. Además, para eso está, ¿no? Esa frase se me quedó clavada. Para eso está. No dije nada. Nadie dijo nada. El mesero se llevó la tarjeta y la conversación siguió como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no estaba ahí. Estaba haciendo cuentas en mi cabeza, como llevaba semanas haciéndolo, solo que esa vez no eran números lo que me pesaba. Era otra cosa. Esa noche, cuando llegamos al departamento, Laura dejó los zapatos en la entrada, se quitó la chaqueta y fue directo a la cocina. ¿Quedó algo de helado?, preguntó, abriendo el congelador. No le respondí enseguida. Me quedé en la sala, con la billetera todavía en la mano, como si no supiera dónde dejarla. No sé, dije al final. Creo que no. Qué raro, murmuró. Bueno, luego compramos. Luego compramos. Otra vez esa forma de hablar en plural, cuando en realidad siempre significaba lo mismo. Me senté en el sillón. Escuchaba cómo abría cajones, cómo cerraba la puerta del refrigerador, cómo dejaba caer una cuchara en el fregadero. Todo sonaba normal. Demasiado normal. Como si nada estuviera fuera de lugar. Y eso era lo que más me inquietaba. Porque para ella, claramente, no lo estaba. Conocí a Laura en una etapa bastante estable de mi vida. Tenía 34 años, un trabajo fijo desde hacía tiempo y una rutina que no era emocionante, pero sí tranquila. Me levantaba temprano, iba a la oficina, volvía, cocinaba algo simple y los fines de semana veía a mis amigos o visitaba a mis padres. No estaba buscando nada urgente. Pero tampoco estaba cerrado. Laura apareció en una reunión de cumpleaños de un compañero de trabajo. Era amiga de la novia de él. Desde el principio llamó la atención. No por algo exagerado, sino por esa manera de moverse como si ya conociera el lugar, aunque no fuera así. Hablamos casi toda la noche. Era fácil hablar con ella. Tenía ese tipo de energía que te hace sentir interesante sin hacer demasiado esfuerzo. Se reía de cosas pequeñas, hacía preguntas, escuchaba. Esa misma semana empezamos a salir. Al principio, todo fue normal. Yo pagaba las primeras citas, como suele pasar. No porque alguien me lo pidiera, sino porque me nacía. Ella lo agradecía. De hecho, insistía un poco al principio en dividir, pero yo le decía que no hacía falta. Recuerdo una vez, en la tercera o cuarta salida, que intentó pagar su parte y yo le dije: invito yo. La próxima te toca. Ella sonrió. Bueno, pero no te acostumbres. En ese momento, me pareció una buena señal. Y durante un tiempo lo fue. Íbamos a lugares sencillos, caminábamos bastante, a veces comprábamos algo para comer y nos sentábamos en una plaza. No había presión. No había expectativas raras. Con el tiempo, empezamos a vernos más seguido.
luego a quedarnos a dormir. Después, sin que nadie lo propusiera formalmente, empezó a pasar más tiempo en mi departamento que en el suyo. Dejó un cepillo de dientes. Después, un par de camisetas. Después, una bolsa con cosas por si acaso. Hasta que un día, sin darnos cuenta, ya vivía prácticamente conmigo. No lo hablamos como una decisión grande. Fue más bien algo que simplemente ocurrió. Y al principio, me gustaba. Me gustaba llegar y que hubiera alguien. Me gustaba que la casa se sintiera menos vacía. Me gustaba cocinar para dos, aunque yo fuera el que terminaba haciéndolo la mayoría de las veces. También me gustaba poder ayudarla. Porque Laura no ganaba lo mismo que yo. Tenía trabajos más inestables, cambiaba de lugar cada cierto tiempo y siempre parecía estar reorganizándose. Un día, mientras cenábamos en la cocina, salió el tema. Es que a veces siento que no estoy a tu nivel, me dijo, jugando con el tenedor. ¿A qué te refieres? A todo, a lo económico, sobre todo. Tú tienes una estabilidad que yo no tengo. No pasa nada, le respondí. Cada uno está donde está. Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que, en ese momento, me pareció completamente razonable. Por eso creo que lo justo sería que tú aportes más en ciertas cosas. No al 50 y 50, sino proporcional. Asentí. Sí, tiene sentido. Y de verdad lo creía. No me molestaba pagar un poco más. Me parecía lógico, incluso justo. Yo tenía un ingreso más alto, más estable. Ella no. El problema es que ese un poco más empezó a estirarse. Primero fueron las salidas. Yo pagaba casi todas. Ella a veces decía la próxima invito yo, pero esa próxima casi nunca llegaba. Después, el supermercado. Al inicio, íbamos juntos. Dividíamos algunas cosas, o ella pagaba detalles pequeños. Pero poco a poco, sin que lo notara en el momento, empecé a ser yo quien pasaba la tarjeta siempre. Luego te transfiero, decía. Y yo respondía. No te preocupes. Y realmente no me preocupaba, al menos no al principio. Hasta que empecé a notar detalles. Como que el carrito se llenaba de cosas que yo no compraba cuando vivía solo. Marcas más caras, snacks que yo ni tocaba, productos que aparecían sin que yo los hubiera elegido. Una vez, mientras guardábamos las bolsas, encontré unas cápsulas de café bastante caras. ¿Esto cuándo lo compramos? Pregunté. Ah, las vi y se me antojaron, dijo, como si nada. Son riquísimas. Asentí. No dije nada. Pero ese tipo de cosas empezó a repetirse. Pedidos a domicilio entre semana. Cenas improvisadas que terminaban siendo más caras de lo previsto. Pequeños gastos que, sumados, dejaban de ser pequeños. Una noche, ya tarde, abrí la app del banco antes de dormir. Empecé a revisar movimientos. No porque sospechara algo grave, sino por una sensación vaga que llevaba días ignorando. Deslicé hacia abajo. Supermercado. Restaurante. Entrega a domicilio. Farmacia. Otro restaurante. Otra entrega. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del necesario. No era que no pudiera pagarlo. Era que, no recordaba haber decidido pagar todo eso. Apagué el teléfono. Miré hacia el lado de la cama. Laura ya estaba dormida. Respiré hondo y cerré los ojos. Es temporal, me dije. Se va a equilibrar. No sabía que, en realidad, eso recién estaba empezando. Los días siguientes intenté no pensar demasiado en eso. Me repetía que era normal, que convivir implicaba gastos, que era lógico que yo pusiera más. Incluso me convencía de que, en el fondo, estaba haciendo lo correcto. Que así funcionaban las cosas cuando uno tenía más estabilidad. Pero la sensación no se fue. Al contrario, empezó a aparecer en momentos cada vez más específicos. Como un martes cualquiera, cuando llegué del trabajo más tarde de lo habitual. Había tenido un día pesado, de esos en los que lo único que quieres es comer algo simple y acostarte temprano. Abrí la puerta y sentí el olor antes de ver nada. Comida recién llegada. Laura estaba en la sala, con una bandeja sobre la mesa y la televisión encendida.
Pedí algo, dijo, sin mirarme. Tenía hambre. Me acerqué. Sushi. No era barato. ¿Pediste para los dos? Pregunté. Sí, obvio. Me senté frente a ella. Tomé un palillo. ¿Lo pagaste tú? No, respondió, como si fuera una pregunta extraña. Lo cargué a tu cuenta. Ahí hubo un silencio breve. Ah, dije. No fue un molesto. Fue más bien automático. Pero por dentro sentí algo que ya empezaba a ser familiar. No era enojo todavía. Era incomodidad. Después vemos eso, añadió ella, como si hubiera leído mi pensamiento, aunque en realidad lo dijo sin mirarme. Igual tú puedes. Otra vez esa frase. Tú puedes. Comimos sin hablar mucho. La televisión hacía de ruido de fondo, pero yo apenas prestaba atención. Estaba más pendiente de cómo se había vuelto normal algo que, hace unos meses, habría sido al menos una conversación. Esa noche no dije nada. Otra vez. Los gastos empezaron a tener un patrón. Ya no eran solo salidas o cosas compartidas. Había una especie de lógica implícita donde todo lo que implicara comodidad terminaba pasando por mí. El gas se terminó una mañana. Yo no estaba en casa. Me enteré por un mensaje suyo. Se acabó el gas. Ya pedí uno. Un rato después. ¿Lo pagas tú cuando llegues, sí? Ni siquiera era una pregunta real. Cuando llegué, el tanque ya estaba instalado. El recibo estaba sobre la mesa, doblado a la mitad. Lo abrí. No era una fortuna. Pero no era el punto. Lo dejé ahí. Fui a la cocina. Laura estaba preparando algo rápido. Oye, le dije. Lo del gas. Sí, ya te dije. No tenía efectivo. Pero podrías haberlo transferido después. Ella suspiró, sin dejar de mover lo que estaba cocinando. Es que justo este mes estoy más ajustada. Pero siempre estás ajustada, se me escapó. Se hizo un silencio. No fue largo, pero sí suficiente para cambiar el ambiente. Laura dejó la cuchara en la encimera y me miró. ¿Perdón? Nada, dije rápido. No lo dije mal. Si lo dijiste mal, respondió. ¿Ahora me vas a reclamar eso? No te estoy reclamando, intenté suavizar. Solo digo que podríamos organizarnos mejor. Ella cruzó los brazos. A ver, Andrés, tú sabes cómo estoy. No es lo mismo lo que ganas tú que lo que gano yo. Otra vez ahí. Siempre ahí. Lo sé, respondí. Pero eso no significa que yo tenga que cubrir todo. No cubres todo, replicó enseguida. No exageres. No respondí. Porque en ese momento, discutir cifras en voz alta me parecía ridículo. Pero por dentro sabía que no era cierto. Que sí estaba cubriendo casi todo. Además, añadió, tú tienes más margen. Para ti esto no es un problema real. Esa frase me incomodó más que las anteriores. No porque fuera del todo falsa, sino porque reducía todo a una ecuación demasiado simple. Como si el esfuerzo no contara. Como si el hecho de que yo pudiera pagar algo significara automáticamente que debía hacerlo. No se trata de si puedo o no, dije, más serio. Se trata de que somos dos. Laura rodó los ojos. Ay, por favor, ahora te pones así por un tanque de gas. Y ahí terminó la conversación. No porque se hubiera resuelto, sino porque entendí que seguirla solo iba a escalar algo que todavía no sabía cómo manejar. Empecé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. Pequeños hábitos. Formas de asumir. Por ejemplo, cada vez que hablábamos de hacer algo, salir a cenar, pedir comida, comprar algo para la casa, ella lo planteaba desde el deseo, no desde la posibilidad. Podríamos pedir algo hoy, ¿no? Hay un lugar nuevo que quiero probar. Deberíamos cambiar esas sábanas, ya están viejas. Vi una lámpara preciosa para la sala. Nunca era podemos, o cómo hacemos. Era simplemente la idea lanzada al aire, y yo, casi automáticamente, resolviendo. Un viernes, después de cobrar, fui al supermercado solo. Quería comprar lo básico.
Había hecho una pequeña lista mental: arroz, pollo, verduras, algunas cosas para el desayuno. Nada más. Mientras recorría los pasillos, sentí algo raro. Era como volver a una versión anterior de mí mismo. Más simple. Llegué a la caja con un carrito bastante razonable. Pagué. Salí. Y por primera vez en semanas, no sentí esa pequeña presión en el pecho. Duró poco. Cuando llegué al departamento, Laura estaba en el sofá. ¿Fuiste al súper?, preguntó. Sí. ¿Y no compraste café? Todavía hay. Pero ese ya no me gusta tanto, dijo. El otro era mejor. Asentí. Lo compro después. También faltan snacks, añadió. Y algo dulce. La miré. No con enojo. Con algo más cercano al cansancio. Laura, compré lo necesario. Bueno, pero eso también es necesario, respondió, encogiéndose de hombros. No discutí. Guardé las cosas en silencio. Mientras acomodaba los productos, pensé en lo fácil que era para ella ampliar la definición de necesario cuando no era su dinero el que estaba en juego. Esa misma noche, mientras cenábamos, volvió a salir el tema. Oye, dijo, como si nada. Mañana podríamos salir a cenar. Preferiría quedarme, respondí. Esta semana gasté bastante. Ella dejó el tenedor. ¿Otra vez con eso? No es otra vez. Solo digo que podemos bajar un poco. Es que siempre es lo mismo contigo últimamente, dijo. Todo es un problema. No todo es un problema, respondí, intentando mantener la calma. Solo quiero organizarme mejor. Organizarte mejor, repitió. Suena a que te pesa gastar en nosotros. Esa palabra me quedó resonando. Nosotros. Porque en la práctica, ese nosotros no era tan equilibrado como sonaba. No me pesa gastar en nosotros, dije. Me pesa sentir que todo depende de mí. Laura se quedó en silencio unos segundos. Pero no era un silencio reflexivo. Era un silencio previo a algo más. ¿Sabes qué pasa?, dijo al final. Que desde que te va mejor, estás más tacaño. La palabra cayó pesada. No porque me definiera, sino porque entendí que, para ella, cualquier intento de equilibrio iba a ser interpretado como falta de generosidad. Como un defecto. Como algo que había que corregir. Me quedé callado. No porque no tuviera que decir, sino porque, por primera vez, empecé a sentir que esto no era solo un tema de dinero. Era algo más profundo. Algo que todavía no sabía nombrar, pero que empezaba a incomodarme cada vez más. Y lo peor era que, ya no podía fingir que no estaba pasando. Después de esa conversación, algo cambió. No de forma dramática, ni de un día para el otro. Pero sí lo suficiente como para que empezara a notar cada detalle con más claridad. Como cuando una gotera deja de ser un ruido de fondo y se vuelve imposible de ignorar. Empecé a hacer algo que antes no hacía: prestar atención. A los montos. A las frecuencias. A las frases. A las formas. Y cuanto más miraba, más evidente se volvía todo. Un domingo por la mañana decidí ordenar mis gastos. No fue una decisión impulsiva. Llevaba días con esa incomodidad acumulada, y necesitaba verla en números para entender si era una sensación exagerada o algo real. Me hice un café, del barato, el que yo compraba siempre, abrí la computadora y empecé a revisar los movimientos del último mes. Primero los fijos. Renta. Servicios. Internet. Seguro. Hasta ahí, todo claro. Después vinieron los variables. Supermercado. Pedidos. Salidas. Compras pequeñas. Fui anotando todo en una hoja. Al principio lo hice con calma. Como si fuera un ejercicio administrativo sin demasiada carga emocional. Pero a medida que avanzaba, empecé a sentir algo en el pecho. No era sorpresa. Era confirmación. El número final no era imposible de pagar. Pero tampoco era ligero. Y, sobre todo, no era compartido. Me quedé mirando la cifra total varios segundos. Luego hice otra cosa.
Abrí el historial de transferencias. Busqué aportes de Laura. Había algunos. Pequeños. Esporádicos. Casi simbólicos en comparación con todo lo demás. Apoyé la espalda en la silla y exhalé lento. No estaba imaginando nada. No era percepción. Era estructura. Y yo estaba sosteniéndola casi por completo. Ese mismo día, mientras ella todavía dormía, tomé una decisión sencilla. No radical. Pero sí nueva. Iba a dejar de asumir automáticamente. Nada más. No iba a confrontar todavía. No iba a hacer un gran discurso. Solo, dejar de resolver sin pensar. A ver qué pasaba. La primera prueba llegó más rápido de lo que esperaba. Ese mismo lunes, por la tarde, Laura me escribió. ¿Pedimos algo hoy? Miré el mensaje un rato. Antes, habría respondido que sí sin dudar. Esa vez, escribí otra cosa. Prefiero que cocinemos. Hay cosas en casa. Tardó en responder. Cuando lo hizo, fue corto. Ok. Nada más. Pero ese ok tenía algo distinto. Frío. Seco. Como si hubiera una conversación implícita que no estábamos teniendo. Cuando llegué al departamento, el ambiente estaba raro. No tenso de forma evidente. Pero sí, distante. Laura estaba en la cocina, cortando algo con movimientos más bruscos de lo normal. Hola, dije. Hola. No levantó la vista. ¿Qué estás haciendo? Comida. Me acerqué. Había sacado varias cosas del refrigerador. Algunas de las que yo había comprado el viernes. ¿Te ayudo? Pregunté. No hace falta. Otra vez ese tono. No era enojo directo. Era algo más pasivo. Como si estuviera marcando una diferencia. Cenamos en silencio. No incómodo del todo, pero sí poco natural. Y en algún punto, entendí que ese pequeño cambio, decir que no a un pedido a domicilio, ya había tenido un impacto. Más del que imaginé. Los días siguientes siguieron en esa misma línea. Pequeños ajustes. Pequeñas reacciones. Un miércoles, por ejemplo, mencionó que necesitaba comprar algunas cosas personales. Voy a pasar por el centro comercial, dijo. ¿Quieres venir? No puedo, respondí. Salgo tarde. Bueno, entonces luego vemos cómo hacemos. No pregunté a qué se refería con cómo hacemos. Pero lo supe igual. Esa noche, cuando llegó, traía varias bolsas. Las dejó sobre la mesa. Mira, dijo, sacando una prenda. ¿No está linda? Asentí. Sí. Estaba en oferta. No comenté nada. Siguió mostrando cosas. Zapatos. Un par de accesorios. Todo con esa energía de quien comparte algo que le gusta. Hasta que, en medio de eso, dijo. Ah, y también compré unas cosas para la casa. Sacó un difusor, unas velas, y un par de detalles decorativos. Quedaban perfectos para la sala. Miré los objetos. ¿Cuánto fue todo? Pregunté, sin tono acusador. No tanto, respondió rápido. Igual después vemos. Esa frase otra vez. Después vemos. ¿Lo pagaste tú? Pregunté. Hubo un segundo de pausa. Lo puse en la tarjeta, dijo. ¿Mi tarjeta? Sí, es que no llevaba suficiente en la mía. La miré. Esta vez no aparté la mirada. Laura, empecé. Ay, no empieces, interrumpió. No es para tanto. No es empezar, respondí, manteniendo la voz calmada. Es que ni siquiera lo hablamos. ¿Y qué hay que hablar? Dijo. Son cosas para la casa. Pero no son urgentes. Bueno, pero aportan. Ese fue el momento en que algo hizo clic. Porque ya no era solo que yo pagara más. Era que las decisiones también se estaban tomando sin mí. No puedes asumir que yo voy a pagar todo lo que consideres que aporta, dije. Ella soltó una risa corta, incrédula. ¿De verdad estás diciendo esto por unas velas?
No es por las velas. Entonces no entiendo. Claro que entendía. Pero no quería entenderlo en ese nivel. Lo que digo, continué, es que necesitamos acordar mejor los gastos. Otra vez con lo mismo, murmuró. Sí, otra vez, dije. Porque no está funcionando. Laura se quedó en silencio unos segundos. Luego recogió las cosas de la mesa con movimientos rápidos. ¿Sabes qué? Dijo. Mejor no compro nada más. Así no te incomodo. Ese tono. Ese giro. De conversación a culpa. No se trata de eso, respondí. Pero ya era tarde. La conversación había cambiado de dirección. Otra vez. Esa noche me acosté con una sensación extraña. No había sido una gran pelea. No hubo gritos. Pero sí algo más desgastante. La sensación de que cada intento de poner un límite terminaba convertido en un problema emocional más grande que el problema original. Y eso empezaba a cansarme. Más de lo que quería admitir. Al día siguiente, antes de salir al trabajo, encontré algo pegado en el refrigerador. Una nota. Con letra de Laura. Decía. No comprar nada sin consultar. No gastar. No molestar. La leí 2 veces. No era exactamente un mensaje. Era una interpretación. Una forma de devolverme lo que había dicho, distorsionado. Me quedé mirándola unos segundos. Luego abrí el refrigerador, saqué una botella de agua y volví a cerrar. La nota seguía ahí. Pequeña. Pero pesada. Y en ese momento entendí algo que no había querido ver del todo hasta entonces. Esto no iba a resolverse solo organizando números. Porque el problema ya no era cuánto se gastaba. Era cómo se entendía el hecho de gastar. Y, sobre todo, quién tenía derecho a decidirlo. La nota se quedó en el refrigerador varios días. No la quitó ella. No la quité yo. Era como un recordatorio constante de algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a decir de frente. Cada vez que abría la puerta para sacar agua, leche o cualquier cosa, la veía ahí. No comprar nada sin consultar. No gastar. No molestar. Al principio me generaba enojo. Después, algo más parecido al cansancio. Porque no era lo que yo había dicho. Pero sí era lo que ella había decidido entender. Esa semana intenté mantenerme firme en algo simple, no asumir gastos automáticamente. Nada más. Si salíamos, esperaba a que la cuenta llegara sin sacar la tarjeta de inmediato. Si hablábamos de comprar algo, preguntaba primero. Si surgía un gasto, lo ponía sobre la mesa en vez de resolverlo en silencio. Pequeños cambios. Pero suficientes para alterar la dinámica. El jueves pasó algo que terminó de confirmarlo. Habíamos quedado en vernos con una pareja amiga de ella. Nada grande. Una cena tranquila en su departamento. Antes de salir, Laura estaba terminando de arreglarse en el espejo. ¿Llevamos algo? Pregunté. Sí, una botella de vino estaría bien. Perfecto, respondí. ¿Compras tú o compro yo? Ella dejó de moverse un segundo. Compra tú, dijo. Yo ya puse otras cosas. ¿Qué cosas? Un postre, unas cositas, respondió, sin especificar. Igual es lo mismo. La miré. No por el vino. Sino por lo automático de la respuesta. Podemos dividir, dije. Ella soltó una pequeña risa, sin humor. ¿En serio vamos a hacer esto ahora? No es hacer esto, respondí. Es organizarnos. Ay, Andrés, suspiró. De verdad, últimamente estás imposible. No contesté. Agarré las llaves. Salimos. En el camino pasé por una tienda y compré el vino. Nada exagerado. Algo normal. Cuando llegamos al departamento de sus amigos, el ambiente era relajado. Música suave, comida ya servida, conversaciones cruzadas. Todo fluía bien, al menos al principio. Hasta que, en algún punto de la noche, salió el tema de los gastos en pareja. No recuerdo exactamente cómo empezó.
Creo que alguien comentó algo sobre dividir cuentas o sobre lo caro que estaba todo. Una de las chicas dijo: nosotros tratamos de ir mitad y mitad, pero a veces es un lío. El otro chico respondió: sí, depende, hay meses que uno pone más. Yo me quedé en silencio, escuchando. Y entonces Laura intervino. Nosotros no hacemos eso, dijo, con total naturalidad. La conversación se detuvo un poco, como suele pasar cuando alguien introduce una diferencia. Ah, ¿no? Preguntó alguien. Laura negó con la cabeza, sonriendo. No tendría sentido. Él gana bastante más que yo. Y entonces, sin mirarme, añadió: así que él se encarga. Hubo un pequeño silencio. No incómodo del todo. Pero sí, marcado. Uno de los chicos hizo una broma. Ah, bueno, así cualquiera. Rieron. Laura también. Yo no. Sentí esa misma presión en el pecho de la otra vez. Pero más fuerte. Porque ya no era solo una situación puntual. Era una narrativa. Una forma de describirnos. Y lo peor era que ella lo decía como si fuera lo más lógico del mundo. Como si yo estuviera de acuerdo. Bueno, pero igual, intenté decir. No es tan así. Laura giró la cabeza hacia mí, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Cómo que no? No respondí enseguida. No porque no supiera qué decir. Sino porque entendí que cualquier cosa que dijera ahí iba a convertirse en otra escena. Y no quería eso. No en ese momento. Nada, dije al final. Da igual. Pero no daba igual. Nada de eso daba igual. El resto de la noche siguió, pero para mí ya no fue lo mismo. Las conversaciones se mezclaban. Las risas también. Pero yo estaba en otra parte. Observando. Escuchando. Atando cosas. Cada vez que alguien mencionaba dinero, gastos o planes, Laura hacía algún comentario que reforzaba esa idea, que yo resolvía, que yo podía, que yo me encargaba. Y cada vez que lo hacía, sentía que algo se desgastaba un poco más. No era solo lo que decía. Era como lo decía. Con seguridad. Con naturalidad. Como si nunca hubiéramos tenido una conversación al respecto. Como si nunca le hubiera dicho que me incomodaba. Cuando salimos de ahí, el aire de la noche me golpeó la cara. Caminamos en silencio unos minutos. Hasta que no pude más. ¿Por qué dijiste eso? Pregunté. Laura frunció el ceño. ¿Qué cosa? Lo de que yo me encargo. Porque es verdad. No, no es verdad, respondí. No al menos como lo planteas. Ella se detuvo. ¿Ah, no? Entonces explícame. Respiré hondo. No soy el único responsable de todo. Nunca lo acordamos así. Pero es lo que pasa, insistió. Tú pagas la mayoría de las cosas. Sí, pero eso no significa que tenga que ser así siempre. Laura cruzó los brazos. Es que no entiendo cuál es el problema, de verdad. Y esa frase, otra vez. Como si no hubiera problema. Como si todo esto fuera una exageración mía. El problema, dije, más firme, es que lo das por hecho. Que ni siquiera lo cuestionas. Porque es lógico, respondió. Andrés, de verdad, no quiero estar en una relación donde tenga que estar contando cada peso. Yo tampoco, dije. Pero tampoco quiero estar en una donde todo recae en mí. Se hizo un silencio. Esta vez más pesado. ¿Sabes qué? Dijo ella finalmente. Creo que el tema aquí es otro. ¿Cuál? Me miró directo. ¿Qué te molesta que yo no esté a tu nivel? Me quedé quieto. No digas eso, respondí. ¿Por qué no? Insistió. Desde hace semanas estás distinto. Más distante. Más, medido. Estoy intentando ser justo. No, dijo. Está siendo frío. Ahí entendí algo. No importaba cómo lo explicara. Para ella, cualquier intento de equilibrio iba a sentirse como una pérdida. Y esa pérdida la iba a convertir en algo emocional.
No es eso, dije, pero ya sin la misma convicción. Sí es eso, respondió. Y la verdad, no me gusta. No seguimos hablando. Caminamos el resto del trayecto en silencio. Esa noche me costó dormir. No por la discusión en sí, sino por lo que había pasado frente a otras personas. Por cómo nos había expuesto. Por cómo había definido algo que, claramente, no estaba resuelto. Y mientras estaba acostado, mirando el techo, pensé en algo que no me había permitido pensar hasta entonces. Quizá el problema no era solo que yo estuviera pagando más. Quizá el problema era que, en algún punto, había dejado de tener voz en algo que también era mío. Y eso, ya no se sentía como una relación. Se sentía como otra cosa. Algo que empezaba a pesar más de lo que estaba dispuesto a seguir cargando. Al día siguiente de esa cena, me levanté antes que Laura. No fue intencional. Simplemente me desperté y ya no pude volver a dormirme. Me quedé un rato mirando el techo, repasando la conversación de la noche anterior. Las frases. Los tonos. Las pausas. Había algo que no encajaba. No era solo que no estuviéramos de acuerdo. Era que estábamos hablando desde lugares completamente distintos. Para mí, era un tema de equilibrio. Para ella, era un tema de percepción. De lo que correspondía. De lo que era normal. Me levanté en silencio, fui a la cocina y me preparé un café. La nota seguía en el refrigerador. No comprar nada sin consultar. No gastar. No molestar. La despegué. La doblé una vez. La dejé sobre la mesa. No la tiré. Pero tampoco la volví a poner. Ese mismo día, mientras estaba en la oficina, tomé otra decisión. Esta vez un poco más concreta. Abrí una hoja de cálculo y armé algo simple. Una lista de gastos mensuales. Separé por categorías, fijos, variables, compartidos. No lo hice con la intención de cobrar. Lo hice porque necesitaba claridad. Porque ya no podía seguir moviéndome en esa sensación difusa donde todo parecía pequeño, hasta que dejaba de serlo. Cuando terminé, lo miré un rato. Era claro. Demasiado claro. Ahí estaba todo. Lo que yo pagaba. Lo que ella aportaba. La diferencia. La proporción. No había discusión posible. Cerré la computadora. Respiré hondo. Y pensé que, tal vez, ya no podía seguir evitando esa conversación. Esa noche, cuando llegué al departamento, Laura estaba en el sofá, con el celular en la mano. Hola, dije. Hola. El tono ya no era frío como días anteriores. Pero tampoco era cercano. Era neutro. ¿Podemos hablar un momento? Pregunté. Ella levantó la vista. ¿Otra vez de lo mismo? Sí, respondí. Pero bien. Suspiró. Dejó el celular a un lado. A ver. Fui a la mesa. Saqué mi laptop. La abrí. Eso, por sí solo, ya cambió su expresión. ¿Qué es eso? Preguntó. Es un resumen de los gastos, dije. Para que veamos juntos cómo estamos. No me gusta esto, respondió de inmediato. No es para pelear, aclaré. Es para entender. Giré la pantalla hacia ella. Se acercó un poco, pero no con interés. Más bien con resistencia. Mira, empecé. Esto es lo que entra, esto lo que sale, y esto es lo que estamos cubriendo cada uno. No hablé rápido. No acusé. Solo mostré. Pero a medida que avanzaba, sentía como el ambiente se iba cargando. ¿En serio hiciste esto? Dijo en un momento. Sí. ¿Te pusiste a calcular todo lo que gastas conmigo? Ahí estaba. La interpretación. No es contigo, respondí. Es con nosotros. No parece, replicó. Seguí. Le mostré los números. Las proporciones. Los gastos compartidos que, en la práctica, estaban saliendo casi todos de mí. Cuando terminé, hubo un silencio. Esperé. Pensé que tal vez, al verlo así, algo cambiaría.
Que al menos abriría una conversación distinta. Pero no fue así. Laura se recostó en el sofá, cruzó los brazos y dijo: «¡Qué feo!». Fruncí el ceño. «¿Qué es lo feo?». «Esto», respondió, señalando la pantalla. «Que hayas llegado a este punto». «¿A qué punto?». «A medir todo». «No estoy midiendo todo», dije, intentando mantener la calma. «Estoy mostrando lo que está pasando». «No, Andrés», respondió. «Estás sacando cuentas de una relación». Esa frase, otra vez. Como si el problema fuera el acto de mirar, no lo que se veía. «Lo que estoy haciendo», dije, más firme, «es tratar de que esto sea justo». «¿Justo?», repitió. «¿Y qué es justo para ti?». «Que no recaiga todo en uno solo». «Pero no recae todo en ti», insistió. La miré. «Laura, está ahí», dije, señalando la pantalla. «No es una opinión. Son números», respondió. «No reflejan todo». «¿Qué no reflejan?». Se incorporó un poco. «No reflejan que yo también aporto». «¿Cómo?». «Con la casa, con el tiempo, hizo un gesto vago. «Con otras cosas». «Yo también hago eso», respondí. «Y además cubro casi todos los gastos». Se hizo un silencio más pesado. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó al final. Esa pregunta era importante. Porque, por primera vez, no venía como ataque. Venía como límite. Pensé unos segundos. «Quiero que acordemos cómo repartirnos esto», dije. «De forma clara». ¿50 y 50? «No necesariamente», respondí. «Pero algo más equilibrado». Laura soltó una risa breve. «No puedo». «No quieres», corregí, sin pensar demasiado. Su expresión cambió. «¿Perdón?». «No es que no puedas», dije. «Es que no quieres ajustar tu forma de gastar». Ahí la conversación giró. Ya no era defensa. Era choque. «Eso es injusto», dijo. «¿Injusto?». «Sí», respondió. «Porque tú puedes vivir así sin problema. Yo no». «Pero no estamos hablando de vivir peor», dije. «Estamos hablando de repartir mejor». «Para ti es fácil decirlo», insistió. «Tú tienes margen. Yo no». «Entonces ajustamos los gastos», propuse. «Bajamos algunas cosas». «O sea que ahora tengo que vivir más limitado porque a ti te incomoda pagar». Ahí estaba. Otra vez. El giro. Respiré hondo. «No es eso». «Sí es eso», dijo. «Y la verdad, no me gusta cómo suena». La conversación empezaba a cerrarse. Lo sentía. «Laura», dije, más tranquilo. «Esto no puede seguir así». Silencio. «¿Así cómo?», preguntó. «Con esta dinámica», respondí. «No es sostenible». Me miró fijo. Y por primera vez en toda la conversación, no respondió de inmediato. Se quedó ahí. Procesando. O midiendo. No lo supe. Pero algo en su expresión cambió. No era comprensión. Tampoco enojo. Era otra cosa. Como si, por primera vez, estuviera considerando que esto podía tener consecuencias reales. «Entonces, ¿qué?», dijo al final. Esa pregunta ya no era ligera. Tenía peso. «Entonces tenemos que cambiarlo», respondí. «¿Y si yo no quiero cambiarlo?». La pregunta quedó en el aire. No era un desafío. Era una línea. Y en ese momento entendí algo que, hasta entonces, había evitado pensar del todo. Que tal vez el problema no era que no estuviéramos de acuerdo en cómo gastar, sino que no estábamos de acuerdo en qué significaba estar en una relación. Y eso, ya no era algo que se arreglara con una hoja de cálculo. La pregunta se quedó flotando entre nosotros. ¿Y si yo no quiero cambiarlo?». No la dijo levantando la voz. No fue un desafío agresivo. Fue peor. Fue tranquila. Como si realmente considerara válida esa opción. La miré unos segundos sin responder. No porque no supiera qué decir, sino porque,
Por primera vez, sentí que cualquier respuesta iba a llevarnos a un lugar del que ya no se vuelve fácil. Entonces tenemos un problema, dije al final. Laura desvió la mirada. Siempre hay un problema contigo últimamente. Esa frase ya la había escuchado antes. Pero esa vez no reaccioné. No, respondí. El problema no es que yo hable de esto. El problema es que tú no quieres hablarlo. Si estoy hablando, replicó. No, dije. Estás evitando cambiar algo que claramente no está bien. Se hizo un silencio largo. No incómodo. Pesado. De esos que no se llenan con cualquier cosa. Laura se levantó del sofá y empezó a recoger la mesa, aunque no había nada que recoger. Era una excusa. Siempre que una conversación llegaba a ese punto, hacía lo mismo, moverse, distraerse, romper el momento. No quiero pelear, dijo, de espaldas. Yo tampoco, respondí. Pero tampoco quiero seguir así. No contestó. Siguió moviendo cosas. Y en ese momento entendí algo que me incomodó más que cualquier discusión. Ella no sentía urgencia. Para mí, esto ya era un problema grande. Para ella, era solo una molestia mía. Y eso cambiaba todo. Los días siguientes fueron raros. No hubo una pelea fuerte. Tampoco una reconciliación. Fue peor. Fue como si hubiéramos hecho una pausa incómoda en algo que no estaba resuelto. Hablábamos lo justo. Lo necesario. Cosas prácticas. Superficiales. Pero todo lo demás quedó suspendido. Y, sin embargo, la dinámica seguía ahí. El sábado en la mañana pasó algo que terminó de empujar todo. Me desperté temprano y fui a la cocina. Abrí el refrigerador. Vacío. No completamente, pero lo suficiente como para saber que había que hacer compras. Cerré la puerta y volví a abrirla, como si eso fuera a cambiar algo. Nada. En otro momento, habría agarrado las llaves y bajado al supermercado sin pensarlo. Pero esa vez no. Esa vez me quedé ahí, parado. Esperando. No sabía exactamente qué esperaba. Pero sabía que no quería repetir lo de siempre. Unos minutos después, Laura apareció en la cocina. ¿No hay nada para desayunar?, preguntó. No mucho, respondí. Abrió el refrigerador, miró, hizo un gesto de desagrado. Hay que ir al súper. Asentí. Sí. Cerró la puerta. Silencio. Bueno, dijo. Vas. La miré. Podemos ir los dos. No tengo ganas, respondió. Además tengo que hacer unas cosas. Otra vez. Entonces ve tú, añadió. Respiré hondo. Laura, necesitamos organizarnos con esto. Suspiró, ya molesta. Otra vez con lo mismo. No es lo mismo, dije. Es parte de lo mismo. Es el supermercado, Andrés. Sí. Y siempre lo pago yo. Silencio. Dijo. Ese y fue distinto. Más directo. Más crudo. Que no debería ser siempre así. Entonces no vayas, respondió. Nadie te obliga. Me quedé quieto. Porque, técnicamente, tenía razón. Nadie me obligaba. Pero tampoco era tan simple. No se trata de eso, dije. Se trata de que vivimos juntos. Exacto, respondió. Vivimos juntos. No llevamos una contabilidad. Ahí estaba otra vez. Siempre la misma idea. Como si ordenar algo fuera automáticamente arruinarlo. No es contabilidad, insistí. Es responsabilidad compartida. Para ti, dijo. Para mí no funciona así. Nos quedamos en silencio. Ella agarró un vaso, lo llenó de agua, tomó un poco. Haz lo que quieras, añadió. Yo no voy a discutir por esto. Y salió de la cocina. Me quedé ahí unos segundos más. Después agarré las llaves. Bajé. Fui al supermercado. Pero algo era distinto. No compré como antes. No llené el carrito. Compré lo justo.
Lo mínimo. Sin extras. Sin por si acaso. Sin pensar en lo que a ella le gustaba. Solo lo necesario. Cuando volví, dejé las bolsas sobre la mesa. Laura salió del cuarto. ¿Eso es todo? Preguntó. Sí. ¿Y lo demás? No compré más. Frunció el ceño. Faltan cosas. Sí. Silencio. Di. Podemos ir después juntos, dije. No voy a ir, respondió. Entonces puedes pedirlo tú. Ahí se tensó todo. ¿Perdón? Lo que falta, dije. Puedes encargarte tú. Me miró como si no me reconociera. ¿En serio estás haciendo esto? ¿Haciendo qué? Esto, repitió, señalando las bolsas. Este jueguito. No es un juego. Claro que sí, dijo. Estás dejando de hacer cosas para ver cómo reacciono. No respondí. Porque, en parte, no estaba equivocada. Pero tampoco estaba entendiendo el fondo. Estoy dejando de hacer todo automáticamente, dije. Es lo mismo. No. Silencio. No me gusta esto, dijo. A mí tampoco, respondí. Pero lo otro me gusta menos. Se quedó mirándome. Y por primera vez en días, no respondió con una frase automática. No giró la conversación. No lo convirtió en otra cosa. Solo, se quedó ahí. Y en ese momento, por primera vez, vi algo distinto en su expresión. No era enojo. No era molestia. Era incomodidad. Real. Como si, finalmente, la situación hubiera salido del terreno cómodo donde ella controlaba todo. Entonces arréglatelas así, dijo al final, más baja. Yo no voy a cambiar. Esa frase no sonó como antes. No fue firme. No fue segura. Fue más, defensiva. Como alguien que empieza a sentir que algo se está moviendo. No respondí. No hacía falta. Porque, por primera vez desde que empezó todo esto, ella ya no estaba completamente tranquila. Después de esa conversación, algo se rompió. No de forma escandalosa. No hubo gritos, ni portazos, ni una escena dramática que marcara un antes y un después. Fue más silencioso. Más incómodo. Más definitivo. Los días siguientes dejaron de parecer una relación. Se convirtieron en una especie de convivencia tensa, donde cada uno ocupaba su espacio sin cruzar demasiado al del otro. Hablábamos lo justo. ¿Vas a salir? Sí. ¿Comiste? Sí. Nada más. Y, sin embargo, lo más evidente no era el silencio. Era lo que ya no pasaba. Laura dejó de proponer planes. Dejó de hablar de comprar cosas para la casa. Dejó de sugerir salidas. Al principio pensé que era parte de esa especie de castigo silencioso que ya había visto antes. Pero no. Era diferente. Porque esta vez, cuando yo tampoco proponía, no había intento de compensar. Simplemente, no había nada. El miércoles de esa semana llegué a casa más tarde de lo habitual. Había tenido un día pesado, pero por primera vez en mucho tiempo, no venía con esa sensación de anticipar gastos, decisiones o tensiones. Abrí la puerta. El departamento estaba en silencio. Demasiado. ¿Laura? Llamé. No respondió. Entré al cuarto. Ahí fue cuando lo vi. El armario abierto. La mitad de sus cosas ya no estaba. Me quedé quieto unos segundos. No fue una sorpresa completa. Pero tampoco era algo que hubiera imaginado que pasaría así. Sin aviso. Sin conversación. Sobre la cama había una bolsa. Y encima, una hoja doblada. La reconocí antes de abrirla. Era su letra. La misma de la nota del refrigerador. La tomé. La abrí. No quiero vivir así. No me siento cómoda teniendo que justificar cada cosa. Creo que estamos en momentos distintos. Prefiero irme antes de que esto se vuelva peor. Nada más. No había reproches. No había dramatismo. Solo, distancia.
Me senté en la orilla de la cama. Leí la nota otra vez. Y lo primero que sentí no fue tristeza. Fue claridad. Una claridad incómoda, pero necesaria. Porque, en el fondo, esa frase resumía todo. No quiero vivir así. Y yo tampoco. Pero así no significaba lo mismo para los dos. Para ella, así era tener que pensar en lo que gastaba. Para mí, así era sentir que todo dependía de mí. Me quedé un rato ahí. En silencio. Mirando el espacio vacío en el armario. Pensando en todo lo que había pasado. En cómo algo que empezó como un gesto, pagar una cena, ayudar un poco más, se había convertido, poco a poco, en una dinámica que ninguno de los dos cuestionó a tiempo. O, mejor dicho, que yo no cuestioné a tiempo. Esa noche no encendí la televisión. No pedí comida. No hice nada especial. Abrí el refrigerador. Había lo justo. Lo que yo había comprado. Preparé algo simple. Me senté a comer en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo. No sentí esa presión. No estaba haciendo cuentas mentales. No estaba anticipando el siguiente gasto. No estaba justificando nada. Era, ligero. Extraño. Pero ligero. Los días siguientes fueron una mezcla rara de sensaciones. Había momentos en los que pensaba en ella. En lo fácil que había sido todo al principio. En lo natural que parecía. En cómo, poco a poco, dejamos de hablar de lo importante. Pero también había otros momentos. Más frecuentes. En los que me daba cuenta de cosas pequeñas. Como ir al supermercado y gastar menos de la mitad. Como abrir la app del banco y no sentir ese pequeño golpe en el estómago. Como llegar a casa y saber que cualquier decisión que tomara, era realmente mía. Una semana después, me encontré con un amigo. De esos que no te preguntan mucho, pero que observan. En algún punto de la conversación, me dijo. Te ves más tranquilo. No supe qué responder al principio. Porque no era felicidad exactamente. Pero tampoco era incomodidad. Era otra cosa. Creo que sí, dije al final. Y lo era. Con el tiempo, entendí algo que no había querido ver antes. Que el problema nunca fue que yo ganara más. Ni siquiera que pagara más. El problema fue haber confundido eso con una obligación permanente. Haber aceptado, sin darme cuenta, que mi capacidad de dar definía mi rol en la relación. Y que cualquier intento de cambiar eso, era visto como una falta. No de dinero. De afecto. También entendí algo más. Algo que me costó admitir. Durante mucho tiempo, yo mismo reforcé esa dinámica. Porque era más fácil pagar que discutir. Más cómodo resolver que incomodar. Más rápido ceder que poner un límite. Hasta que, sin darme cuenta, dejé de estar en una relación. Y pasé a sostenerla. No sé si Laura encontró lo que buscaba. No volvimos a hablar después de eso. Pero, siendo honesto, creo que no se trataba de encontrar a alguien que ganara más o menos. Se trataba de encontrar a alguien que no cuestionara. Y yo dejé de ser esa persona. Hoy, cuando pienso en todo eso, no lo recuerdo con enojo. Lo recuerdo como una lección. Una de esas que no te enseñan con palabras, sino con desgaste. Aprendí que ayudar no es lo mismo que hacerse cargo de todo. Que ganar más no te convierte en responsable de dos vidas. Y que una relación no se mide por cuánto puedes dar. Sino por cuánto del otro está dispuesto a sostener contigo. Porque al final, lo más caro no fue el dinero que gasté. Fue el tiempo que tardé en entender que el problema no era lo que yo estaba pagando. Sino lo que estaba permitiendo.